Continuamos en esta edición sabatina de 7.3 Noticias. Muchas gracias por acompañarnos. Canal 12 Movistar y también 14 de Claro TV. En estos momentos vamos a presentar a nuestro invitado, el doctor Mauricio Diman, quien es coordinador de la Unidad de América Latina en el Instituto Truman de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que justamente está en nuestro país para una conferencia con docentes para abordar estos temas que se están viviendo alrededor del mundo y además un proyecto en el cual compete nuestra región, América Latina. Buenas tardes, bienvenido a 7.3 Noticias. En principio, doctor Mauricio, ¿en qué consiste esta visita que viene a nuestro país? Bueno, antes que nada, Jennifer, muchas gracias por la invitación. Estamos trabajando desde la Universidad Hebrea, dentro de la Unidad de América Latina, con varias universidades de aquí de América Latina en distintos proyectos. Uno de los principales es sobre inmigración y democracia, cómo los procesos inmigratorios dentro de América Latina contribuyen y muchas veces desafían los procesos democráticos en cada uno de los países. Así que, bueno, en el marco de esos proyectos venimos aquí para discutir con distintos colegas. Además, ustedes tienen un proyecto estás trabajando un proyecto con el Vaticano. ¿En qué consiste ese proyecto? Justamente... El proyecto se llama Religión y Paz. Es un proyecto que ya está funcionando hace bastante tiempo en la Universidad Hebrea y básicamente consiste en analizar ciertas características de los procesos de negociación que son muy relevantes en Medio Oriente. En primer lugar, en casi todos los procesos de negociación siempre se decía, bueno, los políticos nos sentamos a discutir, dejemos la religión a un costado. Solamente políticos, discutamos temas políticos concretos, fronteras, etcétera, etcétera. El tema religioso no nos metamos, lo dejamos a un costado. Y lo que nosotros estamos analizando justamente es que este puede ser un problema. Justamente tal vez haya que incluir a la religión y a los líderes religiosos que pueden desempeñar también un papel muy positivo en los procesos de negociación. Además, teniendo en cuenta que, claro, la religión definitivamente va de la mano con la sociedad y se habla mucho de ateos, diagnósticos y tal, pero evidentemente la religión es la directriz de muchas decisiones en distintos lugares donde justamente se están generando estos conflictos. Y además las religiones son anteriores a los países y a los estados nacionales y durante mucho tiempo convivieron sin ningún tipo de problemas. Entonces, además nosotros sabemos que en casos concretos de conflicto, los líderes religiosos también han desempeñado un papel muy positivo y justamente queremos, lo que nosotros hacemos en el proyecto de investigación, donde por supuesto participan líderes religiosos, es ver cómo aprovechar ese rol positivo que ellos pueden desempeñar. En primer lugar, porque no necesitan legitimarse a través del voto y eso hace que puedan tener ciertas decisiones positivas sin el miedo a perder o no perder un voto o un apoyo popular frente a una decisión. Entonces, ver cómo ellos pueden darle legitimidad a ciertos proyectos y generar consenso para la paz. En ese sentido, estábamos viendo justamente en esta edición, el Papa Francisco estuvo en Egipto, ¿no? Sí. Y va de la mano con lo que usted nos comenta, ¿no? Que tiene un poderío que una autoridad religiosa llegue a un lugar donde se están generando conflictos. Hace unos días hubo un atentado, murieron cerca de 200, 300 personas, Egipto, ¿no? Sí, en Egipto. Nosotros trabajamos con el Vaticano, específicamente con el Papa en la Universidad Hebrea. Tenemos un proyecto conjunto sobre educación como forma de construir paz. Y en julio tenemos un evento muy grande donde la Universidad Hebrea de Jerusalén ha sido seleccionada dentro de distintas universidades en el mundo para colaborar en este proyecto y aportar desde nuestro conocimiento, desde nuestra investigación, cómo entender el rol que también la Iglesia o las religiones pueden desempeñar. Claro, definitivamente van de la mano, ¿no? Autoridades de países y también autoridades religiosas. Ahora, usted me comentaba también el tema que están evaluando hoy programas sobre inmigración. Sí. En nuestro país, prácticamente hoy día, también me ciño a lo que hemos estado mostrando en esta edición, teníamos este grupo de venezolanos que se unen y se solidarizan con sus compatriotas sobre lo que está sucediendo y
que sabemos, ¿no?, que está sucediendo con el régimen de Nicolás Maduro. Ustedes, desde el otro lado del mundo, definitivamente, sí, ¿cómo ven esa situación? Bueno, en primer lugar, en relación a la inmigración de los venezolanos, lo vemos con mucha preocupación, porque calculamos que no todos los venezolanos van a regresar a su país, continuando el gobierno de Maduro o aún si la oposición asume, después de un determinado tiempo, esas inmigraciones no necesariamente regresan. Y eso implica un proceso como de diasporización, ¿no es cierto? Y bueno, habrá que ver de qué forma esas olas inmigratorias logran integrarse o pasar a ser parte de la sociedad en las cuales viven. Con respecto a Venezuela, por supuesto, nosotros lo vemos con mucha preocupación, como todo el mundo lo ve con mucha preocupación. Bueno, en cierta forma lo que se analiza es, luego de estas medidas, qué opciones tiene Venezuela. Es decir, es muy difícil pensar en un regreso, aun cuando asuma la oposición, a un regreso a un periodo previo al chavismo. Luego de todo este tiempo hay ciertas medidas y cierta cultura que seguirá estando, y lo que miramos con preocupación es la brecha, cómo se termina con esta brecha y ola de violencia entre oposición y un punto álgido además, ¿no? O sea, ya tenemos hay más de 30 muertos en estas 4 semanas solamente. No, es muy alto el nivel de violencia y consideramos que, bueno, únicamente reforzando las instituciones se logra bajar ese nivel, pero bueno, será un proceso que los venezolanos decidirán, ¿no es cierto? Ahora, en caso específico, nosotros vemos, usted viene de Medio Oriente, vemos la situación de lo que está pasando del conflicto en Siria, la cantidad de muertos, diariamente tenemos noticias de cada vez mueren más, según el observatorio, creo que son más de Observatorio de Derechos Humanos, son más de 300.000 muertos que ya van en estos años, ¿no? Usted, desde esa arista, ¿cómo ve la situación y cómo nos podría explicar a los peruanos en general hacia dónde va el camino de la paz, si es que se puede llegar pronto a Por supuesto que hay que llegar al camino de la paz. Nosotros en Israel consideramos que se puede llegar al camino de la paz. Por supuesto que en forma general aquí hay dos puntos. Por un primer punto que miramos con mucha preocupación, es decir, estas olas de violencia por supuesto que generan miedo. Es decir, estamos hablando de gente que utilizó armas químicas. Sin importar, digamos, el contexto, genera miedo. Es decir, no estamos hablando de algo a lo cual uno pueda adaptarse. Eso genera muchísimo miedo y eso hay que entenderlo. Es decir, ustedes lo ven aquí por televisión, allí estamos hablando de casi en la frontera. Claro. Eso genera muchísimo miedo. Y por otro lado, la sociedad israelí, por supuesto, también quiere colaborar con los damnificados, ver la forma de ayudar, ¿no es cierto?, a las víctimas, sin importar, ¿no es cierto?, a qué lugar, víctimas son víctimas, exactamente, víctimas son víctimas. ¿No? Y hay determinados proyectos que surgen a través de la población para tratar de enviar o alimentos o cosas que tal vez la sociedad necesita, pero por supuesto que eso es un tema político y a la sociedad le cuesta entrar en ese nivel, pero sí, genera mucho miedo. Y en ese contexto, es decir, desde la población de Medio Oriente que está padeciendo esta situación, claro, para un niño, un sirio, para una persona en Sirio, decirle, oye, se está hablando del problema en otro lugar del mundo, ellos quieren acciones concretas, es decir, soluciones ya. En ese sentido, ¿qué siente? ¿Cuál es la percepción que tiene en todo caso el Medio Oriente frente a quizás posiciones que pueden tener América Latina frente a lo que está sucediendo? Bueno, en principio, digamos, las miradas van hacia las potencias, no van hacia América Latina. Es decir, aquí las potencias tienen que tomar ciertas decisiones y son ellos los que tienen que tomar estas decisiones. La verdad es esa. Con respecto a América Latina, en forma general, los países han apoyado a los refugiados y han apoyado determinadas decisiones, y eso muestra que América Latina ha funcionado de una manera bastante lógica, ¿no es cierto?, con respecto al conflicto.
Y la verdad es que uno no sabe qué hacer o qué pensar, porque estamos hablando de China, Estados Unidos, Rusia, no es que estamos hablando de, bueno, ciertos países Claro, árabes que están peleando. ¿no? Exactamente, hay grandes potencias ahí, eso genera muchísima muchísima incertidumbre. Ahora, en ese sentido, no solamente estamos hablando de conflicto en Siria, ¿no? Ahora también tenemos a Corea del Norte y sus pruebas balísticas, y también incluso se ha ido contra el gobierno israelí, ¿no? En el caso, el gobierno israelí se ha manifestado también frente a lo que está sucediendo en Corea del Norte. Es decir, todos los países acá estamos en una especie de conflictos por todos lados, ¿no? Sí. Conflictos por todos lados. La sensación, o sea, hay que entender que la sociedad israelí quiere paz. Y eso hace que cualquier discurso de violencia no sea bien aceptado. Por supuesto que, tenemos miedo, como tiene todo el mundo miedo, ¿no es cierto? Es decir, frente a esta situación, y hay que actuar. Con respecto al caso de Corea, o sea, bueno, lo que nosotros esperamos es que se baje el nivel de violencia discursiva. Por la vía diplomática, que sería lo más racional, ¿no? Y es lo que corresponde, y confiamos de que haya realmente una solución y que sea únicamente una etapa de negociación entre las grandes potencias. No, Israel, en ese sentido, nosotros lo que hemos entendido, no solamente por la prensa, sino por las comunicaciones que han surgido, se ha mantenido al margen como corresponde, como se han mantenido todos los países. Aquí son temas serios y creo que, confiamos que a nivel discursivo esto va... Sí, no, por supuesto. Ahora, ya estamos a minutos de finalizar. Sí. Hay un tema que realmente a nosotros como Latinoamérica quizás nos genera cierta incertidumbre, ¿no? Hace algunas semanas el ministro de Defensa de Rusia dijo que América Latina podría ser utilizado como una zona de tránsito por estos grupos terroristas. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué se podría hacer? ¿Y cómo identificar, además, qué hacer desde los gobiernos, ¿no? ¿Qué políticas instaurar si es que pasara esto, no? Bueno, en principio lo que nosotros vemos es que, América Latina es parte del mundo como el resto de los países. Es decir, estamos en un mundo globalizado y problemas que llegan a un lugar, llegan a todo el mundo. Es decir, vivimos dentro de todo bastante conectados y es muy fácil la movilización, etcétera. Lo que nosotros consideramos es que la integración y la cooperación entre los estados en aquellos temas donde existen objetivos comunes, como, por ejemplo, enfrentar la violencia y el terrorismo, esa es la política correcta y ese es el camino correcto, ¿no? Y además de generar esta especie, como usted lo comentaba al inicio, ¿no? Sin diálogo no se puede hacer nada. Y diálogo tonto de autoridades como, queramos o no, grupos religiosos que también tienen una fuerte influencia en la sociedad. Exactamente, y hay que sumarlos a nivel positivo, como corresponde, porque son ellos los que permiten cierta legitimidad que a veces los políticos no pueden lograr. Ok, muchísimas gracias por esta entrevista, por haber estado con nosotros. Se encontraba el doctor Mauricio Diman, quien forma parte de la Unidad de América Latina del Instituto de la Universidad Hebrea de Jerusalén, para hacernos entender un poco la importancia que tienen las autoridades, la religión y también, por supuesto, la ciudadanía en sí, en conflictos que se viven actualmente en el mundo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Es momento de una pausa, regresamos en breve con más.